Mandale rock. Arrancar y mandarle rock. ¿Qué te parece, Produ? Y sí, hubo elecciones y están los que ganan, los que pierden y los que resisten, obviamente, en esta Argentina. Y me parece interesante que arrancar, por lo menos diciéndolo con seriedad, es que no hay que enojarse con el votante. Hay que entenderlo, uno puede no compartir, obviamente, el resultado, la opinión. Uno puede sentir frustración, puede estar preocupado, obviamente, por lo que va a venir, por lo que se está hablando, pero nunca el enojo es un buen compañero para esa reflexión, para acciones introspectivas, ¿no? Porque obviamente yo entiendo que los ciudadanos eligieron con las herramientas que tuvieron, no seguir guiados por el miedo, por sus necesidades y sus expectativas de buscar esperanza, de sobrevivir. Obviamente que en ese marco también con sus límites, con la información que pudieron encontrar, con este escenario permanente de la grieta a la cual juegan tanto el gobierno como la oposición. Entonces me parece que ese es el punto de partida importante para poder entender y poder hacer análisis de lo que pasó, pero sobre todo de lo que viene, que también sigue siendo siempre un tema importante en la Argentina, hablar de palabras como futuro. Y me parece que hubo un mensaje ahí para el club del helicóptero, como se lo decía, me parece que hubo un miedo muy fuerte a una Argentina que estalle por los aires y que los votantes, con culpa, con miedo, en silencio, porque les daba vergüenza también en algún punto, no decían que iban a votar al gobierno y lo terminaron votando, como pasó en el 95 con Menem, que decían, yo no lo voté, pero ganó las elecciones con más del 50% de los votos, digamos, ¿no? Entonces, el voto culpa, el voto entender que por ahí la crisis total o la salida anticipada de los gobiernos trae problemáticas mayores, la gente, ante esa hasta intervención que tuvo que hacer el propio gobierno norteamericano y tratar de traer alguna calma, prefirió la estabilidad, ¿no? Dio otro mensaje fuerte que tenía que ver con que el pasado está terminado, con que San José 1111 tiene una tobillera, tiene una persona que baila en el balcón, pero que ya no es agradable, ya no termina convocando más allá de una amplia minoría, pero siguen siendo, y cada vez más claro, una minoría. Entonces, la idea de la desestabilización, para mí está bueno que también sea una herramienta que ya no se puede usar en la política argentina y que entendamos que las construcciones, hasta que están vinculadas a las alternancias, a los cambios, se tienen que dar de otra manera. Pero ahora bien, la participación sigue bajando y eso también tiene que ser un mensaje. Cada vez menos gente va a votar. Arrancamos cerca del 80, después pasamos al 75, después pasamos a estar cerca del 70 y ahora estamos por debajo del 70%. Entonces ahí hay una deuda que no creo que sea del gobierno actual solamente. Creo que es una deuda de representación del sistema político en general, ¿no? Esa desafectación del sistema democrático, esa falta de logros y que en ningún punto podemos ignorar, porque la idea de la democracia, la idea de los estados, la idea de las construcciones futuras es con el involucramiento, es con la ciudadanía dentro del sistema, participando por todos los canales posibles y no cada vez más alejada, cada vez más enojada y usando ese enojo como herramienta electoral, algo que hace el modelo del gobierno y obviamente algo de lo que también se vale en muchos casos la oposición. Es esa grieta la que aísla justamente a la ciudadanía y lo aleja de los procesos democráticos. Eso es lo que tenemos en definitiva que terminar. Y entonces ahora la gran pregunta es, ¿qué significa este resultado para el gobierno? ¿Es este cheque en blanco? ¿Es esto que viene? Digo, se frenaron los anuncios de un cambio en el gabinete. Más allá de la entrada, obviamente, del JP Morgan. O sea, está claro que esta elección los envalentona, ¿no? Les da fuerza, le da determinado peso político a actores internos del gobierno
donde está claro que ganaron los Menem, ganaron los Karina Milei y perdieron esas fuerzas del cielo. Ese Santiago Caputo, ese Gordodán, esos paladines de la nueva política. Ganó la casta dentro del gobierno. Ganó a aquellos que estaban denunciados por corrupción, denunciados por narcotráfico. Entonces, el propio Menem salió a decir que él va a seguir estando y encabezando esa Cámara de Diputados que obviamente va a tener cerca de 98 diputados libertarios, porque no hay más diputados del PRO, no hay más diputados en algunas provincias como Mendoza de la UCR. Hay diputados de la Libertad Avanza, como Luis Petri, ¿no? O sea, y eso lo va a seguir comandando Lule Menem como presidente de la Cámara de Diputados, que lo salió a decir ayer. Y lo mismo pasa con que hoy la política económica y ahora exterior, porque el propio canciller es del JP Morgan, que parece que va a estar en la clave de la orientación económica para el país. Entonces lo central es ver si el oficialismo termina de interpretar este resultado como un cheque en blanco y va a ir por todo y va a profundizar y va a tratar de explotar al máximo la grieta, o va a entender que tiene que construir un respaldo más amplio, un consenso que le permita marcar diferencias, lograr algunas transformaciones con las cuales muchos estamos de acuerdo, pero que claramente no compartimos ni los modos, ni los fondos, ni en definitiva la transformación general que quiere hacer este gobierno. Y esa es la verdadera diferencia que va a marcar el futuro inmediato de la Argentina, no simplemente el resultado electoral, porque como decía, hasta lo dice el propio ministro, que ahora que ya pasó el riesgo Cuca, ese riesgo al que ellos le echaban para esta escalada del dólar imparable, hablan de la necesidad de construir una oposición seria, ¿no? Que esté alejada del kirchnerismo, que no se vincule, obviamente, con ese pasado al que nadie quiere volver, como el de Alberto, porque, como lo decimos siempre, lo que quieren los mercados no es un Milei ni una Cristina. Es previsibilidad en la Argentina. Es instituciones serias que más allá de que del que esté gobernando coyunturalmente, se pueda tener un país que salga de la grieta y que marque cuáles son esos consensos futuros que le permitan generar productividad, generar divisas, cuál va a ser el rumbo definitivo que va a tomar nuestro país. Porque la democracia necesita alternancia. Porque el poder corrompe. Entonces, los mercados también buscan mostrar cuál va a ser y la necesidad de esa alternancia en el futuro. Entonces, dentro del oficialismo quedó claro que ganó la casta, que ganaron los Milei y los Menem. Y que esas supuestas fuerzas del cielo son cada vez más ignoradas o que no alcanzó con los streams y las redes para construir una consolidación política a lo largo y a lo ancho de todo el país. Pero mientras tanto, como decía, Cristina construye minorías. Y el peronismo está cada vez más cerrado en un proceso electoral que lo lleva a no poder triunfar elecciones y a ser el impedimento mayor en la construcción de una alternancia futura en la Argentina. Esa minoría que cada vez tiene menos votos, pero que complica las construcciones futuras que permitan pensar otra Argentina diferente. Un pulso que se le ocurre y que los aleja del electorado. Entonces, sabiendo que, o pensando, o teniendo esta idea de que los votantes fundamentalmente expresaron esta idea de miedo y esta idea de tratar de generar tranquilidad y de poder tener un lunes y un futuro estable, sobre todo, ¿no? De previsibilidad. Me parece que hay que empezar a mostrar que lo más importante en la Argentina es la alternancia y esta construcción que nos saque de la grieta. Y ahí hay que tener en claro esto, de que el PRO desapareció, que todo aquello que tenía que ver y estaba vinculado con la derecha, con todas estas alternativas, fue subsumido por la Libertad Avanza. El PRO ya no tiene legisladores, como decía antes. Aquellos de Loredos o López Murphy que te decían, no, en realidad está bien, pero con otros modales, y vamos a hacer, y bueno, o no se pudieron presentar porque lo dejaron afuera de todas las listas, o no alcanzaron ni siquiera
los porcentajes necesarios para dontear, como le pasó a De Loredo en Córdoba o a López Murphy en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En paralelo tenemos al gobernador de la provincia de Mendoza que se terminó sacando fotos y festejos con carteles violetas y banderas de la Libertad Avanza, cuando en realidad él había ganado por una consolidación de un proceso provincial propio del partido del radicalismo, digo, pero al final él terminó festejando un triunfo que no es propio y que cada vez lo aleja más hasta del poder en su propia provincia, porque terminó teñido de morado, y no fue del morado de la vid o del morado de las uvas del buen vino mendocino, sino de estas ideas de derecha y que poco dejan al disenso de la Libertad Avanza, ¿no? Y en eso me parece que está bueno que tengamos claro que hubo algunos que fueron un poco más valientes, más audaces, que entendieron que hay que mantener una voz crítica y de representación, no solo de aquellos que entendemos que tiene que haber una racionalidad y pensar la Argentina de otra forma, sino que también sigan convocando a aquellos que cada vez son más los que no van a votar, los que no participan y que entienden que hay que salir de la grieta en la Argentina. Y esos espacios, por ejemplo, como fue en la ciudad de Buenos Aires, lo de Martín Lustó, permitiendo, y ese es el voto que duele, ¿no? O sea, el gobierno, en vez de estar súper festejando su triunfo, habla de que, bueno, Lustó entró, y sí, porque sigue habiendo voces críticas, voces que van a marcar esa alternativa, que pueden cambiar las formas, que se puede profundizar lo que está bien, pero también es muy necesario modificar todo aquello que se hizo mal, que hubo cosas buenas que tuvieron todos los gobiernos y que van a seguir teniendo los gobiernos a lo largo de la historia argentina, pero que tenemos que ir modificando aquellas cosas que van cambiando, que están mal, ¿no? Entonces, construir la racionalidad, la coherencia, la necesidad de instituciones que lleven a la Argentina por el sendero del crecimiento. Porque efectivamente la Argentina es un país donde todo puede cambiar en cuestión de segundos, semanas o meses. El dólar, en definitiva, no se desplomó. De hecho, hoy vemos que sigue creciendo, pero que hay urgencias económicas que no pueden esperar y que no tienen respuesta. Y en ese marco, las voces que están por fuera de la grieta tienen un valor muy importante y van a seguir tomando cada vez mayor importancia. Voces que seguramente van a ser y van a seguir siendo atacadas, defenestradas, porque son las que duelen, porque duelen que haya turno y lugar para el pensamiento crítico, para las ideas y aquellos que no se dejan doblegar. En definitiva, es fundamental que podamos defender a los que votaron esas ideas, que tengan representación en el Congreso, que estén ahí. Hubo un grupo de ciudadanos que le siguió dando un mandato popular a aquellos que levantan la voz, que dicen que esto no está bien, que aquello no me gusta, que hay que construir otras ideas. Porque el resultado electorales son coyunturales y pueden ir cambiando. Lo que permanece y van a seguir vigentes siempre son las ideas, la coherencia y la defensa de lo colectivo. Me parece que ahí es una de las mayores reflexiones que nos tenemos que llevar de este proceso electoral. No hay que bajar los brazos, hay que seguir defendiendo las ideas y sobre todo seguir construyendo la ética en la función pública y en la demanda de lo colectivo. Porque esto no es de nadie, no es un voto en blanco, sino es una coyuntura en un momento totalmente trascendental de la historia argentina.